Bien, la vez pasada tuvimos que medio sancochar el último tema, por lo cual yo quise volverlo a traer a la oración en el Nuevo Testamento. Nos quedamos en el orden de la oración, la acción de pedir, clamar y suplicar no se origina en un vacío, sino en la plenitud de nuestro buen Dios. No comienza en nuestras necesidades, sino en su abundancia. La oración es la invitación de Dios a que respondamos después de Él habernos hablado. Entonces, hay un orden en la oración, ¿Hay algún orden que debamos seguir para responder a Dios de manera apropiada? Ciertamente que sí. Debe haber un orden de prioridad dentro de la oración. En primer lugar, debiéramos adorarle. Nuestra primera respuesta a la voz de Dios debe ser adoración. Y en segundo lugar, debemos pedir sus favores. Muchas veces lo hacemos al revés, o muchas veces nos quedamos únicamente en la segunda parte. Vamos directamente a buscar sus favores. Cuando nosotros analizamos las oraciones de Pablo por los creyentes que él dirige a las iglesias, Efesios, Filipenses, etc., nosotros vemos que su contenido está muy relacionado con aquella declaración de Dios en Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. El propósito de la oración está muy relacionado con esta declaración de Dios en Jeremías 9:24. La oración es parte de ese conocer y entender a Dios. Así que Pablo no ora primariamente por un cambio en las circunstancias que rodeaban a las iglesias. No ora por los bienes que nosotros solemos colocar en primer lugar en nuestra lista de peticiones. Pablo oraba para que las iglesias, y desde luego cada creyente en sentido particular, conocieran más a Dios y estuvieran más conscientes de los beneficios y bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. De hecho, yo me estoy cuestionando la manera en que nosotros colocamos las peticiones de salud y otras necesidades en nuestra lista de oración. Cada vez que un nombre aparece ahí, lo que pedimos es: Señor, sana, Señor, suple, pero no hay nada con respecto a llevar el pensamiento, orar para que el Espíritu de Dios guíe el pensamiento de esta persona en necesidad a considerar su grandeza, a considerar su bondad, a considerar su soberanía, su sabiduría, a considerar sus propósitos. No hay nada de eso. Y el que se levanta a orar va directo al grano, o como diría el pastor Salvador, al punto. Al punto. ¿Y cuál es el punto? La necesidad. Pero no, nuestras oraciones deben estar enfocadas más en Dios, en obtener más de la persona de Dios que en obtener cosas de Dios. El objetivo que nosotros debemos perseguir a través de la oración es un incremento de la comunión y el compañerismo con Dios. La oración, dice un autor, nos une a Dios mismo. La oración nos une, nos conecta con Dios, al igual que su palabra.
La palabra nos conecta con Dios. La respuesta que le damos a Dios nos conecta igualmente con Él. Si nuestras oraciones están llenas de peticiones para que Dios cambie nuestras circunstancias y para que nos libre de las aflicciones del tiempo presente, es porque tristemente no conocemos ni entendemos a Dios como deberíamos. Es porque ignoramos el propósito final de la redención. Les decía la vez pasada, en Mateo capítulo 9, en los versículos 12 al 13, el Señor le dice a los fariseos: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él les dice: ustedes hacen lo que hacen y reaccionan como reaccionan porque ustedes no conocen a Dios, ni conocen el carácter de Dios. Si ustedes entendieran que Dios es todo misericordia, Padre de misericordia, ustedes tuvieran una actitud diferente hacia aquellos que ustedes llaman pecadores, que no son dignos del favor de Dios. Pues de la misma manera, si nosotros entendiéramos más claramente, más perfectamente, más plenamente que Dios ha prometido perfeccionarnos a través de las aflicciones y que Él usa toda circunstancia que llega a nuestras vidas para hacernos conformes a la imagen de su Hijo, entonces el contenido de nuestras oraciones estuviera más enfocado en: Señor, completa en mí tu voluntad, completa tu obra en mí, concédeme fortaleza espiritual para pasar por este periodo el tiempo que tú has establecido. Eso no quita, porque nuestro Señor nos lo enseñó en Getsemaní, que yo pueda decir, externarle mi deseo de: pasa de mí esta copa. Una cosa no anula la otra. Una cosa no anula la otra. Pero el Señor puso la voluntad de Dios por encima de su deseo. Y nosotros debemos aprender a hacer exactamente lo mismo. Nos preocuparía más entonces que Dios cumpliera en nosotros su buen plan, su perfecta obra, que el deseo natural de ser librados de nuestras aflicciones. Las cartas de Pablo a los Efesios, a Filipenses, a Colosenses, Filemón, son conocidas como las cartas de la cautividad, porque él hace alusión en ellas a sus prisiones. Pregunta: aparte de Filipenses 1, 19 al 20, ¿hay alguna otra mención de Pablo en esas cartas a oren para que el Señor me liberte? No. Todo lo contrario, aún en Filipenses 1, 19 y 20 está en el contexto de el gozo de Pablo, porque por medio de sus prisiones el evangelio era más abiertamente proclamado. Ven, nosotros tenemos mucho que aprender del apóstol Pablo. Su preocupación era más bien que Cristo fuera glorificado en su cuerpo, fuera por vida o por muerte. Dice Juan Carlos Ray: uno de los propósitos de las pruebas que vienen vestidas de aflicción es hacernos reflexionar.
es algo de lo que no hacemos con mucha frecuencia cuando las aflicciones vienen a nuestra vida. Reflexionar es romper nuestros afectos por el mundo, es que entendamos que nuestro hogar no es aquí, nuestra bendición no es aquí. Los israelitas estaban muy cómodos en Egipto. Faraón los colocó en una tierra muy particular, muy fértil, muy buena, y ellos se hubiesen quedado ahí si no se levanta un faraón, si Dios no levanta un faraón que no conocía a José. Entonces comenzaron a clamar, les tomó 400 años casi, pero comenzaron a clamar y comenzaron a pensar que Dios les había prometido una tierra que fluye leche y miel, no como esta en la que estamos, que nos están sacando hasta la hiel. Entonces fue en ese momento. Las aflicciones tienen el efecto de, sigue diciendo la cita, de enviarnos a la Biblia. Esa es la escritura que tenemos que ir. Es allí que Dios promete consuelo. Es llevarnos de rodillas ante Dios. Ese es el kit del asunto. Entonces, la oración debe estar centrada primariamente en el conocimiento de Dios y luego en nuestras necesidades y circunstancias temporales. En este sentido, yo les propongo el siguiente orden. Él es santo y por eso le adoramos. De hecho, esto sigue muy de cerca el orden que el Señor nos dejó en el Padre Nuestro. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La primera imagen que el Señor nos deja en ese modelo de oración es la santidad de Dios. Él es santo y por eso nosotros debemos acercarnos a Él en adoración. Él es soberano y por eso nos sometemos a su voluntad. Recordemos siempre eso. Nosotros no vamos a torcerle el brazo a Dios sencillamente porque oramos. Él va a hacer su voluntad y yo debo orar consciente de que Él va a hacer su voluntad, de que Él es soberano, de que no necesariamente lo que yo le estoy pidiendo es lo que Él va a hacer o que Él esté obligado a hacerlo. Él es compasivo, Él es misericordioso y por eso confesamos nuestros pecados y somos perdonados. Él es misericordioso y por eso le expresamos gratitud. Las acciones de gracias nunca deben faltar en nuestras oraciones. Recuerden lo que dice Pablo en Romanos 1 a partir del versículo 18. La ingratitud es causa de que el juicio de Dios se levante. Entonces nosotros no es que tenemos mucho que agradecerle a Dios, no. Es que tenemos todo que agradecerle al Señor. Todo, incluyendo las aflicciones. Porque la Escritura dice Pablo a los tesalonicenses, dad gracias en todo. El problema de la palabra todo es que no se le queda nada afuera. Todo está ahí dentro. Él es todo bondad y por eso elevamos, me faltó una E ahí, elevamos súplicas por nosotros, por nuestras familias, amigos y por nuestro mundo. Él nos da esa gracia de que nosotros como hijos amados podamos pedirle cosas a Él. Entonces, esto nos puede servir de guía al momento de orar. Mis hermanos, esto es algo que
no se aprende de ahora para ahorita. Tenemos toda la vida para continuar aprendiendo a orar. Esto en cuanto al orden de la oración. Veamos ahora el gran propósito de la oración. No es el único propósito de la oración. De hecho, pensaba cuando preparaba el material de hoy que solamente para la oración pudieran tomarse 1 o 2 trimestres de escuela dominical. La oración es un mundo. Son tantas cosas que nosotros debemos y podemos conocer acerca de cómo orar a Dios, cómo acercarnos a Dios, que de verdad 2 clases, que es lo que yo destiné para esto, no dan para nada. Yo espero despertar el sabor en ustedes. De paso, aprovecho para recomendarles este libro de Tim Keller, La oración. Me lo regalaron en febrero del 2017. Me fue útil ahora. Ahora comencé a leerlo hace unos meses atrás y doy gracias a Dios por la persona que me lo regaló. El gran propósito de la oración, entonces, es tener una dulce, placentera y deleitosa comunión con Dios. Oigan bien, dulce, placentera y deleitosa comunión con Dios. Eso no nace de nosotros, eso hay que pedirlo en oración. Dentro de la oración, eso hay que pedirlo. Nosotros tenemos muchas cosas que nos son placenteras, que nos son deleitosas, que nos resultan dulces, pero no tener comunión con Dios. ¿Recuerdan lo que pasó después que Adán y Eva comieron del fruto del árbol que Dios les ordenó que no comiesen? Y ellos oyeron la voz de Dios. Por ende, ellos tenían que responderle a Dios. ¿Qué hicieron ellos? Huyeron y trataron de esconderse de Dios. Eso nos pasa a nosotros. Podemos con mucha más facilidad leer la palabra de Dios, oír a Dios, pero cuando nos toca responderle a Dios, los árboles del huerto tienen un atractivo poderosísimo. Cualquier cosa que surja en ese momento en nuestro entorno va a llamar poderosamente nuestra atención para desviarnos de no orar. Y va a ser algo que pecaminosamente podamos justificar diciendo, esto es importante hacerlo. Yo oro más tarde. O le resto al tiempo de comunión con Dios en oración. Díganme si es a mí que me pasa solamente, para yo tener una mejor idea de ustedes de que son más piadosos que yo. Pero a mí me pasa eso constantemente. Constantemente. La lectura de la Biblia y la oración es el espacio donde nos encontramos con Dios de una manera íntima. Es el espacio donde Dios abre su corazón en la palabra y nosotros lo hacemos en la oración. Uno de los propósitos de los grupos pequeños es que nos hagamos vulnerables, es decir, que seamos más transparentes. Pero al mismo tiempo es uno de los objetivos más difíciles y que más se tarda en alcanzar. Pero no sucede así entre nosotros y Dios. Dios abre su corazón en su palabra. Él nos dice cómo es, cómo siente, qué Él quiere que nosotros hagamos. Y aunque nosotros no respondamos con la
transparencia que debiéramos a Dios, Jesús dice a cada iglesia del Nuevo Testamento en Apocalipsis: yo conozco tus obras. Y dice en Juan 10: yo conozco mis ovejas. Es decir, que aunque tú quieras no ser transparente con Dios, Él conoce tus pensamientos, Él conoce tus emociones, Él conoce los actos de tu voluntad, lo que tú estás planeando hacer. Él conoce tu corazón. Es un tiempo de íntima relación con Dios. Oigan lo que dice el Salmo 84, algunos versículos. Cuán amables, y esa palabra se puede traducir también como preciosas y encantadoras son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. ¿Y cómo Él sabe que son preciosas, encantadoras? Porque Él ha estado ahí. Él ha estado ahí en íntima comunión con Dios. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y luego dice: bienaventurados los que habitan en tu casa. Dichoso el que continuamente entra a tu presencia para tener comunión contigo. Eso es lo que Él está diciendo. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Dichoso el que recurre constantemente a ti para ser fortalecido en el hombre interior, en el ser interior. En el versículo 8 dice: Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Y traje ese versículo para que entendamos que Él, en el Salmo 84, Él está orando. Y el versículo 12, que es el último que voy a citar, dice: Jehová de los ejércitos, bienaventurado el hombre que en ti confía. Bienaventurado, dichoso el hombre que tiene en ti su confianza y por eso constantemente acude a tu presencia. Es de eso que se trata, hermanos. La oración debiera ser algo que hagamos a lo largo y ancho del día. No necesariamente postrándonos, no necesariamente entrando en el lugar secreto de oración. Nosotros podemos orar a Dios estando en el campo, y no me refiero al campo, el Cibao, sino en el campo del trabajo, en el campo de las relaciones sociales, donde quiera que nos encontremos, en nuestro trabajo. La oración centrada en la persona de Dios, como vemos en este salmo, nos hace bienaventurados. Es por eso que al orar debemos ponerlo a Él primero que sus dádivas, muy por delante de sus favores. Al orar debemos acercarnos a Él en humildad, con expectación y por causa de Jesús, obviamente, con confianza. Podemos hacerlo con confianza. No tenemos un límite de entrada a la presencia de Dios. No, mira, son solamente 5 veces al día, así que administrate bien. No, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios todas las veces que querramos. Podemos acabar de salir y decir como Abraham: mira, Señor, ahora que he comenzado a hablar contigo, y por ahí seguir otra vez. Nosotros podemos hacer eso con confianza para relacionarnos con Él, para hablar con Él y en última instancia para disfrutar de Él como nuestro mayor tesoro. Esto es importante, es a ese nivel que debemos llegar. A considerar el tiempo de comunión con Dios a través de la oración como algo extremadamente valioso, precioso, inestimable. Miren lo que dice John Piper al respecto. No está mal querer las dádivas de Dios
y pedirlas. Pero en última instancia, las oraciones por la vida, la salud, el hogar, la familia, el trabajo y el ministerio, etcétera, son secundarias. Secundarias. El gran propósito de la oración es pedir que en y a través de todas sus dádivas, Dios sea nuestro gozo. Ese es el gran propósito de la oración. Oramos para conocer más a Dios y para hallar deleite, solaz, descanso, gozo y alegría en su presencia. Gozo y alegría en su presencia. Hasta aquí lo que tiene que ver con ese punto. Permítanme centrarme ahora en este aspecto. Cuando oramos, ¿con quién nos encontramos? ¿A quién nos estamos dirigiendo cuando oramos? Cuando decimos, oh Dios, a tu presencia acudimos. ¿A quiénes estamos supuestos a encontrarnos? Cuando oramos, entramos a la presencia del Dios Trino. No importa que al iniciar nos dirijamos a Dios, nos dirijamos al Padre, al Espíritu, al Hijo, nosotros nos vamos a encontrar allí con el Dios Trino. La oración es nuestra forma de entrar en la felicidad del Trino Dios. Al orar nos encontramos con el Padre, en primer lugar. Nos encontramos con el Padre. Gracias al hecho de que en el Hijo nosotros fuimos engendrados como hijos de Dios que nacimos de Él. ¿Algún texto que le venga a la cabeza? Juan 1:12. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién les dio esa potestad? El Hijo. Los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, y hay que suplir, nacieron de Dios. Nacieron de Dios. De ahí que en el capítulo 3 luego nos habla de el nuevo nacimiento, que también es de parte de Dios. En adición a eso, el Hijo es nuestro mediador cuando entramos a la presencia del Padre. Nosotros vamos a la presencia de Dios tomados de la mano del Hijo. Dice el Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que siempre que entramos a la presencia de Dios, sí vamos al Padre, pero vamos tomados de la mano del Hijo. ¿Ven cómo a pesar de que nos dirigimos al Padre, el Hijo está ahí al lado nuestro? Y Él es quien media nuestras oraciones. Esa es la razón por la cual nuestras oraciones son elevadas y presentadas en el nombre del Hijo. En el nombre del Hijo. Eso es lo que significa decir en el nombre de Jesús, amén. El Hijo está con nosotros. Vamos a ver unos cuantos versículos. Y todo lo que pidáis en mi nombre, dice en Juan 14:13, lo haré. En Juan 15:16 dice, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Y en el versículo 16 dice, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre.
Todo es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que finalizar nuestras oraciones diciendo en el nombre de Jesús, amén, no es algo mágico. No es como el ábrete sésamo de Alí Baba. Los que se rieron saben por qué se rieron. Los chicos de ahora no saben qué es eso de ábrete sésamo. Pero no es algo mágico, no es un mantra. En el nombre de Jesús, al usar esta expresión al final de casi todas nuestras oraciones, debemos hacerlo con la conciencia de que es un reconocimiento de que la única manera que nosotros tenemos de tener acceso al oído de Dios, a la presencia de Dios, es por medio de Jesucristo. Eso es lo que significa decir en el nombre de Jesús, amén. Podemos no decirlo, pero debemos tener la conciencia de que si estamos entrando, así que si estamos en la presencia de Dios y de que si se nos concede el orar, es por medio del Hijo. Es por medio del Hijo. Dios va a responder nuestro clamor por medio del Hijo. De ahí la insistencia del Señor. El Padre os lo dará en mi nombre, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Es en su nombre. Y nosotros sabemos que no se trata de las 5 letras que componen el nombre Jesús. El nombre en la Escritura está íntimamente relacionado con el carácter de la persona, con lo que la persona es en verdad. Pero también, al orar, nos encontramos con el Padre gracias a la obra del Espíritu Santo. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esa expresión, Abba, Padre, es extremadamente familiar. Era usado por los niños para referirse a sus papás. Es el papá, papi, daddy en inglés, papito, en otras palabras. Es una expresión muy apropiada para dirigirnos a Dios cuando estamos en íntima comunión con Él de persona a persona. Yo no lo usaría aquí en la iglesia necesariamente, pero sí en mis oraciones privadas. Hay momentos donde Dios se acerca con tanta ternura a nosotros como se acercaría un padre a su bebé. Ven. Debido al hecho de que todavía estamos a la espera ansiosa de la redención de nuestro cuerpo, como dice Romanos 8:23, nuestras oraciones tienden a estar desenfocadas. Es decir, mis hermanos, lo que fue redimido por Cristo en su primera venida fue nuestra alma. Este cuerpo es un cuerpo de muerte y será redimido por Él en su segunda venida. Es entonces cuando Él vuelva que esto mortal se vestirá de inmortalidad. Esto corrupto se vestirá o será transformado de incorruptibilidad. Es entonces. Eso quiere decir
que nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestra voluntad todavía reciben una fuerte influencia de nuestra naturaleza carnal. Entonces es a eso a lo que Pablo se está refiriendo aquí, de que nuestras oraciones, por causa de ese pecado remanente que todavía hay en nosotros, pueden estar desenfocados. Entonces dice que el Espíritu Santo, quien fue enviado para estar con nosotros y en nosotros, según Juan 14:17, nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Él toma nuestras oraciones y las presenta delante de Dios conforme a la voluntad del Padre. Es decir, que aquí estamos nosotros orando por, Señor, provéeme. Y el Espíritu está diciendo, Señor, todavía no es tiempo. Déjalo un rato más así como Él está. Déjalo un rato más. ¿Recuerdan cuando al Señor le dijeron que Lázaro estaba enfermo? El Espíritu dijo, déjalo un rato más hasta que muera. Y entonces ve. Es la idea. Mis hermanos, lean eso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados cuando un hijo de Dios dispone su corazón para orar. Permítanme usar una frase sugelística. ¿Oyeron eso? Señores, pensemos en aquella expresión de David en el Salmo 8, cuando él dijo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Quiénes somos nosotros para que el Dios Trino incline su oído cuando nosotros nos disponemos a orar? Hay mucha gente en este mundo que se cree importante y desde un punto de vista lo son. Y por ende no me darían una audiencia por más que yo se lo pida. Pero cuando yo me postro en oración, la persona más trascendente e importante de todo lo creado, de todo este vasto universo, se inclina hacia mí y me dice, ¿qué tú quieres, hijito? Piénsenlo. Piénsenlo la próxima vez que ustedes o no quieran orar o quieran hacerlo apresuradamente. Cuán gran privilegio tenemos que ejercemos con tan poca conciencia. Con tan poca conciencia. Bien, vamos a avanzar. Yo espero que me dé tiempo a acabar el material. La oración pública. La oración pública. La oración pública es aquella en que hablamos a Dios en compañía de otras personas que escuchan lo que decimos a Dios. Esto sucede en los grupos pequeños, esto sucede en reuniones de estudio bíblico, puede en el culto de oración, obviamente, y en ciertas reuniones donde a veces hay un cristiano
y alguien le pide que ore por alguna razón. O sea, no hay un solo contexto donde se lleve a cabo la oración pública. Hay varios contextos. Pero yo solamente me voy a referir a la oración pública en el culto de oración, aunque los principios que voy a enumerar ahora pueden aplicarse en cualquier tipo de oración pública que nosotros hagamos. Lo que les voy a compartir lo compartió Sugel hace varios años, un par de años atrás, en un culto de oración precisamente. Él nos trajo algunos principios, algunos parámetros a tomar en cuenta entonces cuando venimos a orar en el culto público. En primer lugar, evita el uso excesivo de ciertas palabras y formas de oración. Hay personas que comienzan a orar. Venimos ante ti, Señor, porque, Señor, nosotros estamos necesitados de ti, Señor. Así que, Señor, escúchanos, Señor. Venimos ahora y te presentamos este caso, Señor. Mis hermanos, eso, aparte de que es algo que raya en lo irreverente, estamos tomando el nombre del Señor con un poco de ligereza, pero también eso distrae al que escucha, al que sigue la oración. Así que practiquemos en nuestras oraciones privadas. Dios admite eso, es parte de nuestro crecimiento en la oración. En segundo lugar, evita orar demasiado largo. Una oración de más de 2 o 3 minutos puede hacer que la mente del que escucha, de aquellos que nos acompañan en la oración, divague, se vaya. Y no se supone que el que está orando solo a Dios, no está orando con el cuerpo de Cristo aquí presente. Entonces, yo no debo hacer que el resto del cuerpo de Cristo se vaya por otro lugar en sus pensamientos, sencillamente porque yo me extendí orando. O que la concentración, porque para seguir a otro orando hay que concentrarse mucho, no poco. El que está orando, como está guiando, tiene un hilo de pensamiento, él está plenamente concentrado. Pero el que ocupa el lugar de el que sigue la oración, ese tiene que estar muy concentrado para no divagar. No importa cuán corta sea la oración, hay un riesgo a que nuestra mente se vaya. Entonces, yo no puedo hacer que con mi larga oración la concentración de ustedes caiga derrotada. ¿Cuándo yo debería extenderme en oración? Cuando yo estoy en íntima comunión personal con Dios en mi tiempo devocional. Ahí sí, ahí es recomendable. Pero en el culto público no es el lugar. En adición a eso, el que dirige el culto tiene un programa y más o menos estima cuánto tiempo va a durar cada ronda de oración. Si alguien ora demasiado largo, ese programa se afecta. Y a veces no es tan sencillo recomponerlo. No ores para enseñar y exhortar. Hay personas que usan el tiempo de oración pública para enseñar a los que escuchan, a los que le acompañan en oración. Y ustedes oyen personas que dicen, Señor, porque en esta iglesia hay falta de amor. Sí, pero el Señor lo sabe, en dado caso de que sea así. Pero Él no se lo está diciendo al Señor, Él solo está diciendo a ustedes. Él les está diciendo, todos estos que están aquí
no tienen amor, no saben lo que es amar al prójimo. Eso es lo que está diciendo. El culto de oración pública, la oración pública, no es para exhortar y enseñar, es para clamar a Dios. Es para clamar a Dios. En dado caso, pudiéramos clamar a Dios y decir: Señor, enséñanos a amar como Cristo nos ha amado. Te confesamos nuestro pecado en ese sentido. Somos una iglesia poco amorosa. Ayúdanos a cada uno de nosotros a amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Eso es otra historia. Ven. Evita la informalidad o el exceso de familiaridad al dirigirte a Dios. Tú estás orando públicamente. Como yo decía hace un rato, cuando mencioné lo de Abba Padre, bueno, en el contexto privado yo puedo usar algo de familiaridad con mi Padre Celestial. Pero aquí yo debo evitar un poco ese asunto. Usa el lenguaje de la Escritura. Abunda en el lenguaje de la Escritura. Esta es una de las excelencias más esenciales en la oración pública. Así que trae a tu mente la Escritura y cita la Escritura en tus oraciones cuando estemos en el culto público. Es seguro. Y por último, recuerda que estás orando en presencia de toda la congregación. Este no es el espacio para orar a mi Dios y a mi Señor. Este es el espacio para orar a nuestro Dios y a nuestro Señor. Él es el Padre de todos cuantos estamos aquí. Entonces debemos tener eso en cuenta. En la clase anterior yo mencioné el peligro que corremos al orar públicamente. Y yo quisiera traerlo nuevamente aquí porque aquí es que cuadra muy bien. Corremos el peligro de caer en la hipocresía y corremos el peligro de caer en el temor a los hombres. Yo quiero impresionar a los demás al momento de orar. Yo quiero que los demás me vean orando y digan: qué hombre más piadoso. Yo quisiera orar como él ora. Corremos ese riesgo. El diablo es un enemigo muy astuto y puede muy sutilmente llevarnos al terreno de la hipocresía y del temor a los hombres. Así que guardemos nuestros corazones. Veamos ahora la oración privada. A diferencia de la oración pública, la oración privada es la prueba más elevada de autenticidad y genuinidad de nuestra fe. Aquí yo puedo hacer un teatro. Aquí yo puedo citar la Escritura. Aquí yo puedo mostrar un fervor, un celo al orar. Pero ¿qué pasa cuando yo oro personalmente a Dios en el contexto de mi tiempo de comunión con Dios? ¿Cómo son mis oraciones allí? ¿Cómo yo oro allí? ¿Qué tiempo yo empleo para orar al Señor? ¿Me agoto todo el tiempo de mi devocional en la palabra para solo quedar con 1 o 2 minutos al final para orar porque ya se me vence el tiempo, tengo que bañarme, desayunarme y salir disparado a meterme en el tránsito? ¿O yo le dedico tiempo a la oración, tiempo a tener comunión verdaderamente con Dios? ¿Realmente hay delicias a su diestra?
¿O sencillamente estamos usando la oración para parecer piadosos o impresionar a otros? Eso es lo que se demuestra en la oración privada. La oración privada nos deja ver un poco de la genuinidad de nuestra oración pública. Nos deja ver un poquito de ello. Oigan lo que dice Tim Keller. Es un poco más largo, pero para que cupiera ahí, yo solamente lo puse ahí, pero yo le voy a leer la cita completa. La prueba infalible de integridad espiritual es tu vida privada de oración. Muchas personas oran por presión social o porque están preocupadas por situaciones problemáticas. Sin embargo, quienes tienen una relación genuina con Dios querrán orar íntimamente en presencia de su Padre, incluso cuando no haya ninguna circunstancia externa que los empuje a hacerlo. Eso es importante, eso último que dice Keller. ¿Solamente oramos cuando tenemos una necesidad? ¿No oramos a Dios cuando todo está chévere? ¿Cuando todo está bien? ¿No venimos delante del Señor así como venimos afligidos cuando estábamos afligidos? Cuando estamos gozosos, ¿no venimos delante de Él igualmente con alegría a contarle sobre sus bendiciones? Dice Santiago, ¿está alguno afligido? Haga oración. Pero si está alegre, cante alabanza. Alabe a Dios en oración. No necesariamente quiere decir que cante un himno. Puede venir delante de Él a gozarse con su Padre que le bendijo. Ven. Otra bendición que tenemos en la oración privada es que nos ofrece un remedio continuo para la falta de deseo por Dios que a menudo sentimos y que nos aleja de nuestro aposento de oración. Hay muchas cosas que yo tenía en este punto, pero yo voy a dar un brinquito porque no quiero dejar de decir esto y faltan apenas 5 minutos. Sugerencias para la oración privada. Selecciona tu aposento secreto de oración. ¿Qué es eso? Recientemente, en años pasados, vimos una película que le llamaba a ese lugar de oración el cuarto de guerra. Algunos sé que la vieron. Pues el cuarto de guerra y el aposento de oración son exactamente la misma cosa. ¿Y dónde está? No está en un campamento militar. Está en la sala de tu casa, en ese sillón favorito que tú tienes y donde tú te sientes cómodo. Está en esa oficinita que algunos tenemos en casa y que nos ofrece un alto grado de privacidad y tranquilidad. Está en cualquier lugar, puede estar en ese balconcito, tú que vives en una 4ª planta, de cara en la parte alta del casco urbano que da hacia el mar, y tú tienes esa vista hermosa que da hacia la parte baja de la ciudad, llegando hacia el malecón, y ahí es que tú te sientes cómodo, y ahí es que tú invitas a Dios a venir y a manifestarse, y de paso te inspira la hermosura de la creación de Dios. Ese es tu lugar. Ese es tu lugar, es el lugar donde tú invitas a Dios cada mañana o cada tarde o cada noche a que incline su oído, o más bien a que hable a tu corazón para luego inclinar su oído para escucharte. Ese es tu aposento secreto de oración. Entonces, en segundo lugar, invita a Dios a venir. Espéralo y deja que Él hable primero. Hable primero.
Eso no quiere decir que tú no puedas, y yo más bien lo recomiendo, a elevar o hacer una breve oración específica, ferviente, al inicio, pidiéndole a Dios que venga a mí, que su Espíritu abra mi entendimiento, que su Espíritu haga aquello que es uno de sus roles, tomar de lo de Cristo y hacérmelo saber y guiarme a toda la verdad. Con esa breve oración de inicio, yo invito a Dios a venir. De paso, también incluyo que Él limpie todo mi ser. Si recuerdo algo que me perturbó la noche anterior o el día anterior y que no llevé a Él en su momento, limpia mis pensamientos, limpia mis emociones, limpia mi voluntad, para que tu Espíritu no encuentre ningún obstáculo que le impida a Él mostrarme a Jesús. Y finalmente, adora, confiesa, agradece y pide, y pide. Por último, y obviamente dejé algunas cosas, un par de consejos finales, renueva tu oración. Los que hacemos listas de oración para que no se nos olviden ciertas cosas o orar por ciertas cosas, a veces las tenemos idénticas por mucho tiempo y resulta ser que nuestras oraciones comienzan a tornarse monótonas. ¿Por qué? Bueno, es que tenemos 365 días pidiendo exactamente por las mismas cosas. Entonces, renueva tu lista de oración. Cámbialas de orden. Mira qué cosas de tu lista de oración el Señor respondió en su momento. Dale gracias y retíralas de allí. E incluye otras. Ven. Y ora en compañía de otros. Ese lo incluí después de venir al tiempo de oración de hombres ayer. Fue interesante lo que vivimos ayer, el grupo de hombres que vinimos. Dentro de la dinámica había una parte de un tiempo de comunión de unos 10, 15 minutos, con el propósito de que escogiéramos a la persona que nos quedaba al lado y tuviéramos un tiempito de comunión, es decir, ¿cómo estás? Si no lo conocía bien, preguntarle algunos datos, en qué trabajas, en qué ministerio estás, qué sé yo qué. Y luego compartir 1 o 2 motivos de oración. Yo quiero que tú ores por mí por esto, yo quiero que tú ores por mí por esto. Y orar ahí. Y fue interesante. De verdad me encantó y salimos de ahí con el compromiso de que en el siguiente mes, o sea, porque este va a ser un tiempo regular el último sábado de cada mes, entonces mantenernos orando por esas peticiones que compartimos y ver qué hizo Dios con nuestro clamor. Así que yo los animo a encontrar a alguien con el cual orar regularmente. No tiene que ser diario, pero regularmente reúnete con alguien, abre un poquito tu corazón y di, ora por mí por esto. Y que el otro haga exactamente lo mismo. Vamos a orar, hermanos.